cada quien pueda crecer de acuerdo a lo que Dios nos va a hablar y a regalar. Señor Jesús, muchísimas gracias por cómo nos has guardado todo este tiempo de nuestra vida, cada día, a la gente por la que oramos. Nos has permitido ver tu mano, tu fidelidad. Y hoy nos estás enseñando a esperar, a que tú nos confirmes, nos guíes, puedas darle, eh, puedas darle la gracia y la sabiduría al dueño de este local delante de las autoridades y de estos vecinos que pues protegen su patrimonio, pero que definitivamente también el dueño del local forma parte del mismo. Tú lo sabes más que nadie y si este es el lugar, Dios, síguenos guiando. Aún todavía no se ha cerrado la puerta contundentemente, sino que al contrario está abierta. Él amablemente sigue insistiendo y moviéndose por su parte y dame la gracia y la sabiduría para hacer esta solicitud y poder instalar nuestro baño y tener ahí un lugar en donde reunirnos. Sabemos que esta es tu voluntad, el anhelo lo has puesto en cada uno de nosotros. Prepáranos y que el día que esto se concrete, te demos la gloria y que sepamos que ahí es donde tú nos has puesto. Guía todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Les comentaba yo entonces que siendo esta ciudad que ahorita tiene un clima delicioso, ya ante la lluvia, y por otros lados inundándose y por otros lados cociéndose y llenos de incendios. Aquí nacimos, aquí hemos crecido, aquí nos hemos reproducido, aquí nos hemos amargado y aquí moriremos. Y nos vamos a concentrar en la parte de cómo que nos hemos amargado. Sí, hoy vamos a hablar de una de las razones por la que la gente vive amargada, agria, ceniza, ácida, vive malhumorada, vive frustrada, quejándose, en reproche, en división, separados, hablando mal, sin hablarse. Todos son sinónimos de alguien que ha crecido y desarrollado la amargura y que se ha, como dice la Biblia, tal raíz se ha insertado que ha afectado a muchos, en primer lugar a su propia vida. Aún todavía no doy el título, pero vamos a ver ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15, por favor. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una persona que agredida, ofendida, que es relegada, aislada, no tomada en cuenta, no recompensada, finalmente pierde la paz consigo mismo, la paz con Dios y la paz con aquellos que obviamente la afectaron. Por eso aquí nos da un mandamiento Dios, seguir la paz con todos, dice con todos, no con aquellos que son lindos y que nos hacen el favor de agradarnos la vida, porque hay otros que nos hacen la gran trampa de ser utilizados por su propia naturaleza, por el diablo, y llevarnos a vivir amargados, agrios, ácidos. En España dicen cenizos, o sea, sin, así, sin vida, ¿no? Cenizas, sin fuego, nada. Mirad bien, dice el versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Cuídense bien para que no brote una raíz de amargura, que crezca, se arraigue,
se expanda, destruya tu vida y a los que te rodean. Este es lo que vamos a estudiar, la razón por la que una persona desarrolla, que no mira bien, que no tiene claro, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En primer lugar, lo primero que una persona, cuando es agredida, ofendida, menospreciada, bulleada, cuando una persona mm, le afecta el comportamiento de otro, lo primero que hace es perder la gracia de Dios si no sabe manejar correctamente esto. Para poder entonces titular nuestra enseñanza, hoy vamos a arrancar, porque no creo que me alcance a dar tiempo a dar todo, con la necesidad de aprender a perdonar. Textual, es una necesidad aprender a perdonar. Todos damos por hecho que no tenemos problema en esto. Todos, cualquier persona ahorita diría, no sé de qué vas a hablar, pero esto a mí no me afecta ni me tiene, y aparte me tiene sin cuidado. Pero es muy fácil, si tú estás en división con alguien, si no te hablas, si por todo te erizas, si eres de mecha corta, si te impacienta alguien, si abiertamente tienes algo contra alguien, tú formas parte de este gran grupo de la necesidad de aprender a perdonar. Así es que, ¿cómo poder comprender esto? Vamos al libro de Mateo, capítulo 18. Perdonar. Estaba yo en la mañana leyendo en el diccionario las virtudes y si tú quieres identificar una persona con una virtud inigualable y definirla no como a qué se dedica, cuánto dinero tiene, qué personalidad posee, qué puesto tiene, cuánto ha recorrido el mundo, cuánto conocimiento tiene, no es precisamente lo que define a alguien como una gran persona. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que Dios es la más grande virtud por cuanto esta es la esencia de Dios, el perdonar. Fuimos perdonados y la gran virtud llena de gloria de nuestro Señor Jesucristo y del Padre es el habernos perdonado. No tanto cuánto posees, qué prestigio tienes, qué posición tienes, ni cuánto poder tienes. No es esto. Sino una persona es descrita, definida en una de las virtudes únicas del ser humano por cuanto es una virtud de nuestro Señor, es el perdón. Tenemos que aprender a esto, por eso dice la necesidad de aprender a perdonar. Dice en Mateo capítulo 18, a partir del versículo 21, que vamos a estudiar. Dice, fíjense que dice el pasaje en el 15, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo se debe? Es decir, habrá que aprender a hacer esto, a perdonar. Es un hecho. ¿Cómo se debe? Porque no sabemos. Todos nos impacientan, todos nos encienden la mecha, todos nos hacen, todos nos hacen en realidad, y con todos tenemos divisiones e inconformidades, y todos nos son tóxicos. Eh, yo los invito a que cada quien cheque en su propia vida con quién fricciona, con quién en verdad el hígado se le revienta, ¿no? Entonces, nuestro pasaje es 18, Mateo 21, Mateo 18 del 21 al 35, pero para poder entender
y aprender y ver la necesidad, esta es la base del 21 al 35. Primero vamos a leer el versículo 2 del mismo capítulo 18, del 2. Y entonces dice Mateo 18:2, y en este pasaje dice quién es el mayor. Y para poder entender quién es el mayor, también está explicando quién es una mejor persona. Mande, apaguen su micrófono, pero si no, yo les voy a ayudar aquí. Ahí está. ¿Quién es el mayor? Dice ahí. ¿Quién es el mayor en saber perdonar? ¿Quién es el mayor en tener paz para con todos, para consigo mismo, para con Dios? Y para poder aprender esto, Jesucristo lo va a hacer muy didáctico, como siempre, en algo que hasta de niños tenemos que, tanto tú y yo, enseñar, como debimos haber aprendido cuando lo fuimos. Dice Mateo 18:2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ellos están contendiendo quién sería el mayor. Mayor en conocimiento, en liderazgo, en poder, en posición, en bienes, en orgullo, obviamente. Y les pone un niño ahí y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a leerlo en otra versión. Dice aquí, Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Me encantó este asunto, su manera de vivir. Hay gente que vive así, siempre enojada, siempre molesta, todo le molesta, pero al molestarle lo van guardando y se va desarrollando la raíz de amargura, se va desarrollando la división, se va desarrollando el mal humor, se va desarrollando el enojo, se va desarrollando la cara seria, se va desarrollando el corazón amargado, o sea, el ceño fruncido, se va desarrollando la actitud esta de me callo y no hablo y el que viven en silencio. Y muchas otras manifestaciones más, otros, el golpazo, el portazo, la grosería, eh, distanciamiento, ¿no? Entonces les dice que si alguno quiere vivir en los términos de Dios, es necesario que cambie su manera de vivir y ser como un niño. Porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. El contexto es, ¿quién es el mayor? ¿Quién tendrá mejor virtud? ¿Quién poseerá el título de ser mejor persona? Aquel que decide hoy, aprender la necesidad de perdonar y cómo ir desarrollando lo que Dios nos va a enseñar, cómo se debe de perdonar. Mm, lo utiliza como una ilustración para comparar, para hacer una analogía a lo que requiere un creyente, porque un niño que tiene que ser enseñado en todo, a comer, a que no se suba aquí, a que tenga cuidado, a dormirse a tal hora, a estudiar, ¿ok? Así es que él tiene que ser enseñado en todo. Lo pone ahí y les dicen, tienen que ser como un niño. Dejen a un lado el orgullo, sean humildes y tienen que ser enseñados. Un niño de muy chiquito no está preguntando, eso ya me lo sé, ya me lo dijiste 1000 veces. No está reprochando por todas las veces que le estamos enseñando, porque son muchas veces a que se lave los dientes, a que cierre la puerta, a que se duerma temprano, a que haga la tarea, etcétera. Y después, en el versículo 3, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Dice en esta versión,
Y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Al decirlo así, lo que él hizo es que pudiéramos comprender cómo poder nosotros volvernos como niños con respecto a la forma, la estrategia, la manera de perdonar. ¿Cómo se debe de perdonar? ¿Qué hacemos con un niño? Le proveemos, le damos de comida, lo vestimos, lo protegemos, ¿verdad? Le enseñamos. Y eso es lo que está haciendo Cristo, porque eso es lo que va a hacer el perdón, protegernos, cuidarnos y permitirnos desarrollar. En el versículo 6 de este mismo capítulo de Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, sigue hablando de los niños, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice en la otra versión. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Después dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, sigue hablando de los niños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Voy a leer la otra versión. Recuerden, no desprecien a ninguno de estos pequeños porque a ellos los cuidan los ángeles del cielo. Los hijos, por tanto, tienen que ser educados, alimentados, vestidos, dado el techo, y tienen que ser cuidados. Esto es lo que hace Dios con nosotros, cuidarnos, porque no sabemos perdonar. No sabemos más que vivir como un niño que no es educado, y enojado siempre, pateando, todo le molesta, todo le incomoda, de todo llora, ¿no? Y a ti nada más nos falta ponernos a llorar cada vez que hacemos berrinche. Brincamos de ahí al versículo 12 y 14, del 12 al 14 de Mateo 18. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se le descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. La falta de perdón, haciendo lo que está haciendo Cristo, es que una persona se pierda. La persona amargada, enojada, llena de ira, siempre inconforme, siempre en descontento con los demás, consigo mismo, con la vida, se pierde materialmente. Vive perdida. Aparte es muy difícil convivir con una persona así. Muy difícil. No sabes dónde poner un niño berrinchudo. Y una persona que ha desarrollado esto, es bien difícil invitarlo a tu casa, salir con ellos, invitarlo a comer, convivir con ellos, casarte con ellos, vivir casado con él. O sea, es muy duro. Por tanto, el otro aspecto del que habla Jesucristo en este sentido de que tiene que ser alimentado, protegido, cuidado, está hablando todo el contexto. Si un niño se va, dejas todo y lo buscas si se pierde hasta que lo encuentras y dejas a los otros 5 encargados o 2 o 3 niños o uno y vas por el que se perdió. Esta es nuestra actitud de cuidar al niño. Dice el versículo 15, por tanto, ahora sí voy a entrar al pasaje, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, sigue hablando del contexto de los niños. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y comienza entonces el corazón así de la esencia de esta mañana.
Si alguien te hace daño, si alguien te lastima, si alguien fue imprudente, si alguien sin querer, si alguien abiertamente lo hizo. Estoy yo dando las 5 ofrendas de Levítico y hablando del perdón, porque ahí surgió esto en mi vida, en una urgencia de crecer en esto. Dice el estudio del discipulado de las 5 ofrendas que de repente está un creyente leyendo la Biblia, en comunión con Dios, profundizando en lo que está leyendo, escuchando la palabra directamente de mano directa de las Escrituras, y llega alguien y te da un zape por atrás, ¡pam!, te lastima. Me refiero a, te agrede, te critica, estás tú ahí, te viene un pensamiento de que tienes algo contra alguien o tiene alguien contra ti. Miren, yo al estar expuesto a un grupo de célula, a una escuela cristiana como pastor, rodeado de maestros, de padres, de hijos, de suegros, de familiares, de amigos, de pacientes, una y otra vez como ustedes en su ambiente, estamos expuestos a qué? A ser ofendidos. Dice aquí el pasaje muy claramente. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, te agrede, no te invita, no te toma en cuenta, no te recompensa, no te reconoce, hace un equipo de fútbol y decía alguien, y te pone en la banca siempre. Eso me gustó. Me gustó desde el punto de vista muy práctico. ¿Vives en la banca de tu familia? ¿Nadie te hace caso? O sea, o aquí entre nosotros estás en la banca, en las reservas, vives relegado así, aislado. ¿Eres este? Si tu hermano peca contra ti, yo aquí doy una pausa. Checa, ¿quién tiene algo contra ti? Si tu hermano peca contra ti, ¿quién la trae contra ti? ¿O quién crees que la trae contra ti? O abiertamente, porque puede ser, ¿quién verdaderamente te trae asoleado? Porque de esto está hablando. Dice, ya lo leímos, mira bien que no menosprecies a uno de esos pequeños porque sus ángeles siempre están viendo. Así es que lo que hace Dios con un pasaje de este tipo y con una enseñanza de esta magnitud es protegernos. Nos va a tomar como unos niños que no saben perdonar y que viven siempre enojados, siempre ofendidos, hoy muy relegados todos, bajo un bullying constante, niños, medianos y adultos. ¿Ok? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. A ver, pausa aquí. Un niño también, ¿qué necesita? Reprensión. Necesita que si se fue por ahí, como la oveja descarriada, ir a buscarlo. Si se perdió, dejo todo y lo busco, ahorro, me abstengo. Si se enferma a la hora que sea, los poquitos ahorros van por él, todo en pro de que él sea mejor persona, no se enferme. No pesa esto. Un médico, el otro, una medicina, la otra, un desvelo, el otro, una escuela, la otra. Chécalo, así vivimos, pero nos duele también. Pero también algo que más que necesita el niño, y tú y yo, aquí estamos nosotros siendo, en una analogía dada por Cristo, siendo estos niños. Algo que necesita el niño y nosotros que son es reprensión. Es que si tu hermano peca contra ti, dice ahí como niño, repréndele. Y es lo que va a hacer Dios con nosotros, nos va a reprender. ¿Es verdad? Necesitamos ser reprendidos acerca de algo que estamos haciendo incorrectamente. La necesidad de perdonar. Esto nos va a proteger y esto forma parte del amor de Dios. La disciplina
repréndele, representa el amor de Dios. El que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige para poderlo restaurar. Pero si ya tenemos muchísimas veces que hemos tratado de hacer las paces, le he dicho, le dije, me dijo, etcétera, todas estas palabras los vivimos todos, nos vamos a encontrar con un hombre que de acuerdo a la tradición judía y a la ley, ya había cumplido el límite de perdón hacia su hermano. Y seguimos en el mismo contexto. Quiero que ubiquen que tanto este pasaje de Mateo 18 arranca en el versículo 1, ¿quién es el mayor? Por cuanto hay una gran jactancia y orgullo de lo que uno se cree, cuando Dios nos cambia la jugada y nos enseña que el que más vale no es el mayor en todos los logros que ha logrado, que ha hecho, sino en su actitud hacia el perdón. Esta es la virtud que refleja el corazón de Cristo. ¿Quieres ver la gloria de un hombre? Ve su capacidad para perdonar. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Fuimos perdonados, habiendo sido, como decía el apóstol Pablo, de los pecadores, el primero. La gran gloria, majestuosa gloria de Dios fue haber perdonado a un pecador, de los cuales yo soy el primero. Pecados vergonzosos, imposibles de ser proyectados públicamente en una pantalla gigante, y fuimos perdonados, sin haber hecho mérito alguno, sino que al contrario, muertos en nuestros delitos y pecados. De esa dimensión fue lo que hizo Jesucristo. Así que nos va a confrontar a través de un hombre que representa a todos nosotros. Vamos a leer de Mateo 28, ahora el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Pedro, un hombre conocedor de la ley, viviendo ahí en este contexto judío, en donde la ley en el Antiguo Testamento hablaba de 3 veces perdonar a una persona. Ahorita lo vamos a ir viendo, pero me adelanto. Entonces se acerca Pedro a Jesucristo por cuanto tiene problemas con un hermano que lo ha estado ofendiendo constantemente. Con tu esposo, con un hijo, con un familiar, con tu jefe, con un vecino, con tu suegra, con tus cuñados, con tus hijos, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién no tiene esto? Y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Le habíamos leído en el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y aquí Pedro le dice, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Está hablando de la ofensa que todos nosotros recibimos. Ofensa de un maestro, ofensa de alguien en donde estabas tú en el espíritu y ya te dijo algo que tocó el botón rojo. Todos tenemos un botón rojo que mucha gente a nuestro alrededor tiene la facilidad y la gracia de prender, de tocar. De veras, mira, para algunos que se le cruce un coche circulando, no pasa nada, pero para otros, ayer veníamos nosotros circulando y ya a unas cuadras de llegar aquí a la casa, un adulto estaba golpeando a una persona. Estábamos en el semáforo y la persona de atrás se dio cuenta de esto que estaba sucediendo y lo comienza a grabar. Nosotros estábamos adelante, este semáforo tarda muchísimo y de repente baja el vidrio la persona esta de atrás y empieza a gritarle, te estoy grabando, ¿por qué estás haciendo esto? Y el otro se voltea y se empiezan a pelear a distancia. Vas a ver, lo voy a subir a la policía y ahorita mismo vas a ver, te voy a echar una patrulla y el otro empieza a agredirlo. Dice la Biblia en un proverbio que no te entrometas en pleito ajeno.
Yo puedo grabar, subirlo a la patrulla y listo, más no meterme en esto. Para otros no es que seamos indiferentes, sino que hemos aprendido a tener cuidado de esto, porque una persona que agrede así es capaz de ya no solamente irse con la persona que está agrediendo, sino cruzarse la calle e irse sobre de ti y decirte, ¿qué te pasa? Pum, pum, pum. Y tú no habías hecho nada. Tú ibas rumbo a tu casa ya cansado para descansar. Es viernes. ¿A quién se le ocurre ponerse a pelear? Somos diferentes y tenemos diferentes focos rojos. Cada quien sabe quién tiene el foco rojo y la persona que a veces como la de ayer ni contacto tenía, pero fue suficiente para que le prendieran el foco rojo. Y yo tengo focos rojos y gente que tiene la gran habilidad de tocar ese, de veras, como tú. Y quizá como yo a otros, que sé dónde tocar el foco de alarma y de alerta y encender un gran fuego. Ahorita lo vamos a ver en Santiago. Esta persona que iba en el coche se puso como loca, pero como loca, era una mujer, como loca. Nos ponemos como locos cuando alguien, y aquí Pedro ya está como loco, porque ya se acerca a Jesucristo y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me tiene hasta el copete, hasta el gorro, harto, que sigue siendo lo mismo, que no entiende, que ya no sé ni cómo decirle, que peca contra mí? Aquí ya es personal, ¿eh? Ya olvídate del calor que afecta a todos. Ya aquí es alguien que personalmente te las trae contigo. Y obviamente normalmente nos afectan más. Bueno, a esta persona le afectó a... Íbamos en Calzada División del Norte para cruzar Bombas, donde está la panadería Bompané. Y la avenida es muy grande, División del Norte, y nos separaba un camellón grandísimo de la avenida hacia la panadería. O sea, grande la distancia, ¿eh? Pero esta persona se cuenta que la estaban golpeando a ella. Hasta siete, dice Pedro. ¿Hasta siete? ¿Por qué dice hasta siete? Porque él en el orgullo, como tú y yo, podemos llevar la cuenta y decir, ya le perdoné una, ya le perdoné dos, ya le perdoné tres. Pero la ley, ahorita vamos a ver, decía que tres. Así es cuando Pedro llega con él, con Jesucristo y dice, yo, como sabes, he superado la marca. Llevo más de tres, bueno, llevo el doble, siete, es más, un poquito más, siete veces. Y Jesucristo va a ser muy claro y le va a enseñar por qué no es suficiente, por cuanto su actitud es ya de conflicto, de división, de amargura, de cenizos, de ceño fruncido, de siempre enojados, de no disfrutar la vida, de siempre molestos. Vamos a leer el versículo de Proverbio. No se muevan ahí, pongan su separador o con el mío. Y vamos a ver el Proverbio 19:11, por favor. Proverbio 19:11. Dice, voy a leerlo en dos versiones. Ustedes quédense ahí mientras busco aquí el Proverbio 19:11. Muy bien. Dice, la cordura del hombre detiene su furor. ¿Qué pasa cuando alguien te ofende? Te enojas, nos molesta. Tenemos diferentes manifestaciones. Unos se quedan callados, otros no hablan, otros se enconchan, otros se van, otros agreden, otros avientan la raqueta, otros avientan el trapo, la camisa, azotan la puerta. Cada quien tiene sus diferentes formas de agredir. Otros se divorcian, otros maldicen, ¿verdad? Entonces dice aquí que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Dice en la otra versión, es de sabios tener paciencia y es más honroso de valor, una gran virtud,
perdonar la ofensa. Yo decirte que de acuerdo a la Biblia, eso no es para incrédulos, esto es una locura porque dice la Biblia, para el que no tiene a Cristo, las cosas de Dios son una locura. Pero nosotros pasar por alto la ofensa es algo que solamente Dios, como estamos estudiando en el título, dice la necesidad de aprender a perdonar. Esto no es algo en donde tú y yo, como Pedro, somos unos expertos. Al contrario, ¿qué crees? Que somos niños. Y como niños, Dios nos reprende. Así es que dice, en primer lugar, tiene que ser una convicción en tu vida que proviene de Dios, que es de gran virtud, honroso, que es una gran manifestación de gloria, es de una gran persona alguien que perdona. No es en qué coche se bajó, ni cuánto ha logrado, ni cuántas mujeres tiene, ni en qué escuela está. No, 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 no. El valor de una persona, ¿tú quieres enseñarle algo a tus hijos? Enséñalos a perdonar y serán grandes personas. Y después dile algo. Cuando vaya a tener una pareja, examine primero qué capacidad tiene de perdonar. Que lo ponga a prueba con su propia vida. Que se pongan de acuerdo ahí a una hora en la que se van a ver y que llegue tarde. ¿Cómo reacciona el otro? Normalmente cuando estamos conociendo, no hay problema, mi amor, todo bien. Lo importante es que estás bien. Qué bueno que te arreglaste y que te ocupaste en peinarte y que no estabas lista y no encontrabas tus zapatos y que lo estabas boleando. Al principio somos así. Pero después nos sale el cobre tarde o temprano y decimos, siempre llegas tarde, nunca estás lista, te tengo que decir con 2 horas de anticipación y ni con eso, o sea, etcétera, ¿no? Esta es la realidad. Y por decirlo, vivimos una vida de reproche, una vida de enojo, una vida ya con una raíz de amargura arraigada que ha invadido mi corazón, mi vida, y se nos notan las raíces a través de las arrugas, ¿no? Me imagino así un tronco todo arrugado con las arrugas en tu cara, este, y afectando a otros que ya crecieron y ya atrapaste a otros y los llevas a un ambiente tenso, un ambiente feo, un ambiente ahí hostil, pesado, ¿no? O sea, es difícil convivir con una persona que siempre está enojada. O sea, es un ambiente pesado. Bueno, dice aquí Dios que es de gran virtud y de una gran persona la capacidad de y la necesidad de perdonar y pasar por alto la ofensa. Si tú quieres ver a una persona en su mejor condición, en su grandeza, si tú quieres ver a una persona qué tan madura es, qué tan grande es, vela en su capacidad para perdonar. Ahí es. Ahí es cuando los que somos exhibidos, porque alguien a lo mejor pasa desapercibido por ahí, pero cuando somos exhibidos, estamos expuestos a una mucho mayor agresividad, exigencia por parte de los demás. Siempre es así. El padre es más expuesto, la madre, el hijo que estudia la Biblia. Ya para qué te digo el que la predica. Imagínense lo expuesto que estoy delante de mis hijos, ¿no? Delante de ustedes. Si quieres ver a un hombre en su mejor condición, no me veas por cuánto predico la Biblia, sino por cuánto perdono ante tus pensamientos, agresiones. Tú, cuánto perdonas a tu padre por sus actitudes, por su hipocresía, por su doble vida. Deja de criticarlo. Vete tú en un espejo. ¿Quién es el mayor? Pues el que tiene esta gran capacidad de pasar por alto la ofensa, de perdonar la transgresión, de olvidar el pecado, de olvidar la maldad. Efesios 4:32. Quiero aclarar algo. Cuando hablo de olvidar, eso no tiene que ver nada con que efectivamente tú y yo pasemos por alto la ofensa. Es verdad, es importantísimo aclarar aquí que una ofensa no se olvida. No se olvida. Y es más, a veces deja marcas.
Una vez estábamos reunidos en unas vacaciones ahí en Huastepec, ya estábamos haciendo un juego ahí en el pasto, y un joven, yo también era chavo, pero más chavo que yo he de haber tenido más o menos unos 13 años, y un niño imprudente entre los 8 y 10 años, llegó con un cuchillo caliente y lo puso aquí en mi brazo y me quemó. Seguramente no tenía la intención, ni tenía la dimensión, ni la capacidad de ver el daño que me iba a generar. Pensó que era un juego, pero la marca quedó ahí. Y tengo otras muchas marcas físicas y en el alma, como tú. El abandono de tu padre, la infidelidad de tu madre, de él. Marcas que no son borrables, que no se olvidan, mas sí son perdonables. Eso es lo que estamos estudiando. Por eso me es importante y es menesteroso este asunto de aclarar que el perdonar no es olvidar, porque muchas veces no se van a olvidar las marcas que quedan, las marcas que marcan a una persona en el daño que se le haya hecho. O sea, un hijo abandonado y dejado ahí en un orfanato, pues no se olvida. Mas tú puedes perdonar a tu padre porque no sabes las circunstancias por las cuales tomaron esta decisión. Tampoco sé las circunstancias en las que hoy veo así, los pobres de mis padres siempre peleando. Pobres, la verdad, pobres. Nos afectaron muchísimo. Trajeron inseguridad, miedo, complejos, temores, un terror al que dirían los demás. Marcas quedaron. Pero Dios viene para enseñarnos, dice el estudio, la necesidad de perdonar. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto daño? ¿7? Pedro se llega ahí muy jactancioso y dice, he perdonado ya 7 veces. ¿Habrá que hacerlo más? Entonces, voy a insistir en esta grandeza. Vamos a ver Efesios 4:32 de un hombre. Grande, ay no, espérenme, 4:32, me pasé uno. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. La persona que es consciente de la amargura que tenía contra su padre, contra sus hermanos, las veces que le robó la torta al amigo en la escuela, las veces que hizo fechorías, las veces que abusó de una chica, que le engañó, las veces que copió, etcétera, etcétera, situaciones, voy de lo bajito a lo muy grande, hasta odiar a mi padre, hasta robarle a él, hasta desear su muerte, hasta casi vomitarme de verlo. Dice aquí que tú y yo como Cristo, a la imagen de él, y como la verdadera manifestación de la grandeza de Jesucristo es el habernos perdonado, dice ahí, nosotros, al haber sido perdonados, perdona lo que se te ha hecho. La grandeza, la condición, la gloria de una buena persona es su capacidad para perdonar. Sus títulos no sirven para nada. Sus logros no sirven para nada. ¿Cuánta gente no está casado con un gran exitoso, con dueño de una empresa, con alguien con un buen auto? Pero si te baja patada, si te agrede en el camino, ¿de qué te sirve? Si te lleva a cenar y ya te ofendió, si te lleva a cenar y está contigo y está viendo el celular, ¿duele eso? A mí me repatea irme a cenar y que cada quien esté con el celular. Pero he aprendido a perdonar, he aprendido a respetar. Me fui a un curso intenso de estas cosas, a dejar a las personas que tomen sus propias decisiones y yo resguardarme de no hacer mío un problema que no lo es.
pero que al final me ofende. Si tu hermano te ofendiera, es decir, cuando cenamos y agarra y permíteme tantito y empieza con el celular, pues estoy dando un ejemplo, ¿eh? Cada quien tendrá sus propias razones, motivos y excusas y justificaciones por las que se prende. Ayer la persona esta que venía en el coche, pues yo creo que no venía ni planeando, ahorita me voy a pelear con un desgraciado en una panadería. No venía así. Esto va a ser de imprevisto. O sea, va a ser así. Te van a golpear el coche, te van a robar, vas a ir de compras muy a gusto y te van a volar tu celular. Mi hijo, yo tuve la oportunidad de cambiar un celular, lo anunciamos en Marketplace y un hábil y profesional ladrón nos hizo el depósito, vimos en la cuenta nuestro nombre, el depósito, le damos el celular y ya yéndose él en el Uber, que nos hizo disque el favor de enviar un Uber para que se lo mandáramos, ¡pum! Desaparece el dinero depositado. ¿Cómo? No lo sé. Pero no puedo vivir amargado por esto, ni maldiciendo, ni voy a dejar que esto rompa mi vida, y menos que rompa mi unión con mi hijo. ¿Para qué lo hiciste? Mira, nada más, ¿quién te manda? No. De la manera que yo he cometido y tú has cometido errores, todos cometemos errores, de los cuales, si tú quieres, de acuerdo a la voluntad de Dios y al plan de Dios, es aprender de ellos, ser más cuidadosos, ser más cautelosos. En esta área hay muchas otras más. Perdonar nos lleva a un nivel más alto. Si entonces la virtud de una persona con capacidad para perdonar, pues imagínate qué tipo de persona es. ¿A quién no se le antoja convivir con una persona que pasa por, o sea, no vamos a por eso abusar de ella? Pero una persona que te está reprochando todo el tiempo, que se está quejando, no, pues ya como Pedro, oye, ¿hasta cuándo voy a aguantar a este? ¿No? Pero una persona que qué bárbaro, cubre la falta, que hace como que no vio, que te ayuda, porque somos bien hipócritas. Si a alguien se le derrama el agua, le ayudas, no, no pasa nada, vas por el trapo, no, mira, se echó a perder el piso, pero la ropa, el coche, ya me desgracia, no. Sí, ya te desgració, pues ya te tiro el café o lo que tú quieras, pero al mismo tiempo le dices, no pasa nada, pero no te lo haga tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hijo, alguien con quien tienes más confianza, porque santo sermonazo que le aventamos, santa cátedra o sopapo que le damos, ¿no? Dice aquí entonces que como Cristo nos perdonó, lo hagamos nosotros, que podamos ser perdonadores. Así es que insisto, la capacidad, la grandeza de un hombre es exactamente la misma semejanza de la gloria de Dios. Nos perdonó. Y tal cual fuimos perdonados, hacerlo nosotros. En el Antiguo Testamento te comentaba que existen ahí en Génesis, en el capítulo 50. eh, Vamos a leerlo, por favor, para que no quede solamente como algo que yo expreso. Génesis 50, versículo 20, y dice así: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿De quién estamos hablando? De José, aquel a quien sus hermanos lo querían matar por la envidia y lo vendieron, y pasó las de Caín, vendiéndolo, echándolo a un pozo lleno con lodo. Después fue a dar ahí a la casa de Potifar. La esposa de este mismo lo acusó de violador, cayó en la cárcel, vivió un infierno. Y él ahora desarrolló, aprendió, porque no nació perdonador, ninguno, por cuanto todos nacemos en pecado, ninguno nacemos con un corazón perdonador. Tenemos que aprender la necesidad de perdonar. Y José tuvo que pasar por situaciones durísimas para poder llegar a una condición que cualquier chica desearía
casarse con José. Porque un cuate que perdona a sus hermanos y puede decir esto: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si tu hermano peca contra ti, si lo hace intencional, no te preocupes, Dios lo va a encaminar a bien. Primero, en tu propia vida. Primero. Porque aquí lo encaminó primero, lo tuvo que enseñar, transformar Dios a José, para que después de muchos años fuera para el bien de mucho otro pueblo. Como pastor, como padre, como hermano, tienes que crecer muchísimo de manera personal para que después, no sabes cuándo ni cómo, a un creyente, a un discípulo, a la iglesia, a tu familia, lo encaminará Dios. Y te preguntarán, como dice ahí, ¿cómo es que vives así? Para que cuando os pregunten la razón por la cual vives así, tú des razón, dice ahí. Pues sí, ustedes lo hicieron para mal, mas Dios lo encaminó a bien, para mantener a muchas personas. Ahora, por tanto, no temáis, yo os sustentaré, dice. Los había aventado a un foso, lo habían vendido como esclavo, lo habían tratado como si estuviera muerto, y él les perdonó todo, todo. No sé cómo te hayan tratado, no sé cómo te traten. Tú sí lo sabes, tú sí sabes lo que llevas ahí guardado. Tú sí sabes el costalón que traemos ahí acumulado. Porque vaya que era un costal el que traía José. Un costal en donde pudo haber tomado la decisión en la mínima oportunidad, vengarse y desquitarse. Igual nosotros, todos, traemos un costal. Costal de ofensas, porque dice, si tu hermano pecare contra ti, no tiene que ser un hermano en la sangre. La persona de ayer era un hermano semejante, un ser humano que le estaba golpeando a otro, agrediendo, y se puso como loca esta persona. Y no era contra ella, pero es tan linda que parecía que se lo estaban haciendo a ella. Y con eso justificó su actitud de pelada. Después, todos estábamos sorprendidos después de la vieja que estaba ahí gritando como loca. Ya no del otro que estaba, sino diciendo, Dios mío, ¿qué le pasa a esta mujer? Venía en un coche BMW de estas ladies de Polanco, pero era de Cuapa, ¿verdad? Una lady de Cuapa en un carrazo. ¿Y qué te dices? Qué vergüenza de esta mujer, realmente gritando verdaderamente como una persona de esas colonias, sin ofender a nadie, de Peralvillo, de por allá, ¿verdad? En donde tú dices, no, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuál lady de Polanco? Así es que todo lo perdonó. Después también tenemos otra escena en cuando David ejerce con respecto a la agresión de Saúl, que intenta matarlo una y otra, le quita el trono, le quita a su esposa, le quita a sus hijos, le quita su hogar. Saúl a David, lleno de odio y de amargura, y vemos un corazón misericordioso de David, no guardando nada contra él. ¿Por qué Dios pone estos extremos de ofensas? Porque quizá tú sí has vivido algo así, traspasado como Saúl, varias veces por una espada, ahí en lo profundo de tu alma. Dolores que nos han dolido, ¡ay!, que nos han traspasado. No es necesario que saquen la vara con aquel fierro que hiera, pero todos sabemos de las heridas. Yo sí sé de heridas que me han dolido un buen y que han sangrado y que todavía yo les doy más para lastimarme más. Así es que este hombre ha sido perseguido por Saúl, lleno de una envidia a Saúl, lleno de un rencor. ¿Y saben qué hizo David? Se apropió de la misericordia de Dios, apropiando el versículo de Efesios, que como Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Un perdón tierno, lleno de la sensibilidad de Dios, porque eso es lo que hace Dios. Nos perdonó no por lindos, no por buenos, perdonó adulterio, perdonó groserías,
perdonó ofensas contra él, perdonó robo, perdonó mentiras, perdonó fornicación. Este hombre, Saúl, mandó a matar a David a espada. Y aun cuando David tuvo la oportunidad de matarlo estando dormido, Saúl pudo más la gracia de Dios en su vida y decir, ¿cómo habría yo de matar al ungido de Dios? A un hermano. Vamos a ver Primera de Samuel 24:7. Primera de Samuel 24. Cecita, ¿me regalas agua? Aquí estamos en la escena en donde David tiene la oportunidad. Vemos en el título del pasaje de Samuel 24, dice, David perdona la vida a Saúl en Gadi. Perdona la vida. Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a este? ¿Cuántas veces te perdonaron a ti y te han perdonado? Ese es el contexto. Aprender a perdonar. Dice entonces, Primera de Samuel 24, versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Saúl está dormido. Los hombres de David aman a David. Han sido testigos del daño que le ha hecho. Y ellos dicen, permítenos saborearnos la muerte de este que te trae, pero sí asoleado. Y él los detiene. Como instrumento de Dios, no solamente yo crezco en el perdón, sino aliento a otros a que no se amarguen. Ayer, la verdad, no me pude bajar para decirle a la señora que no se pusiera como loca, pero sí pude enseñarle a mis hijos que tuvieran cuidado en esto. ¿Por qué? Porque esto es bíblico. No importa lo que hayan hecho. Saúl era un desgraciado, lo era. Para ti, ¿qué son las personas que te ofenden? Son los desgraciados. Llámese como se llame, tu papá, tu mamá, tu pareja, tu hermano, tu maestro, tu compañero, tu discípulo, el de la iglesia, el pastor. Eso es, en el fondo, eso es lo que son, por no hablar maledicencias aquí. Pero son más que esos, para que tú desees su muerte. Fíjate lo que hace David, a dónde llega la capacidad y la grandeza de un hombre que tiene a Cristo morando en su corazón. Así reprimió David a sus hombres, es decir, no solamente él, sino tiene la capacidad de calmar a sus hijos, porque mis hijos estaban viendo esto también, mi esposa también, pero como David, llenos de Cristo, por cuanto no somos quien para condenar a nadie, por cuanto ni Cristo nos condenó, ¿quién eres tú para condenar o juzgar? No somos nada, menos alguien. Dice aquí, David reprimió, voy a leerlo en esta otra versión, 1 Samuel 24:7, mientras medítenlo ahí, síganlo leyendo, porque muchas veces no me da tiempo de, si tú me preguntas, yo tengo 3 semanas en esto. A veces no da tiempo en un estudio de dar tanto y que lo dijeran. Apunten los versículos y vuélvanlos a leer. Dice, estamos en esto, ¿no? Voy a leer aquí un poquito del contexto. Llegó a un lugar donde había una cueva, David y sus hombres. Allí los pastores acostumbraban a encerrar sus ovejas y allí también estaban escondidos David y su gente. Saúl entró en la cueva para hacer sus necesidades. Entonces los hombres de David le dijeron, ¿te acuerdas que Dios te prometió que te vengarías de tu enemigo y que le harías lo que quisieras? Pues bien, ahora es cuando debes hacerlo. Eso es lo que le están promoviendo sus amigos. Cuidado con tus amigos.
porque te van a invitar. Ahora, puedes ser amigo del diablo o de ti, de tus propias voces. ¿Te vas a dejar? ¿No vas a intervenir? ¿Te vas a quedar callado? Pero David les respondió, que Dios me libre de hacerle algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño, pues Dios mismo lo eligió como rey, sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl, aquí está el punto. Dice en la versión que leímos, así reprimió David a sus hombres, les prohibió. David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl. Él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debía haberlo hecho. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Pero cuando ya se alejaba, David salió de la cueva y le gritó, mi señor y rey, bueno, etcétera. Aquí lo importante es que quería hacer David junto con sus hombres, desquitarse, vengarse, no dejarse de alguien que está pecando contra él continuamente. Les prohibió. Un niño es guardado, enseñado, alimentado, pero ¿qué crees? Enseñado a perdonar. Reprendido por hacer lo incorrecto. Yo siento que lo que Dios está haciendo ahorita en este momento es reprendiéndonos. ¿Por qué? Porque tú y yo aún todavía no hemos aprendido, todavía no entro en esto. O sea, estamos en una escena en donde Pedro pregunta cuántas veces he de perdonado a aquel que peca contra mí. Y estoy tratando de que juntos cada quien haga su lista. Yo no sé desde cuándo, pero todo el día, todos los días, y hace muchos días, y hace muchos años, traemos un costal de situaciones de gente que ha pecado contra nosotros y nos ha ofendido. El objeto de todo esto es no solamente que Dios resguarde tu vida, sino mantenerla de los otros. José guardó su corazón para preservar la vida de mucho pueblo. David prohibió, reprendió, reprimió a sus hombres, empezando por él mismo, puesto que él no tomó la lanza y se desquitó con Saúl. ¿Y qué hizo? Guardó a los hombres, a sus hombres, de cometer un homicidio contra un ungido de Dios. Esa es la grandeza de un hombre, de una mujer, de una esposa, de una madre que cuida de confabularse con sus hijos, de hablar mal de su padre o viceversa, de un padre de estar murmurando con sus hijos y asesinar la imagen de su madre. No hablarás mal de tu prójimo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, dice en Levítico. Esto es lo que está haciendo. O sea, vamos, ya lo hemos mencionado, pero vamos a ver lo que hace la grandeza de una persona. Guarda a los demás también de cometer asesino. Busquen Levítico capítulo 19, versículo 16. Muy bien. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Aquel David que pudo haber escuchado las voces de sus ayudantes, compañeros, amigos, siervos, para desquitarse, protectores, ¿verdad? De la vida de Saúl, hubieran cometido un homicidio. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Voy a leerla en esta otra versión, Levítico 19, capítulo 16. No hagan chismes de nadie,
pero digan la verdad si así pueden salvar la vida de otra persona. Yo soy el Dios de Israel. Si así pueden salvar la vida de otra persona. No se presten, no nos prestemos a hablar mal de nadie, porque la raíz de amargura crece y se instala en el corazón de una persona para poder pasar el más grande infierno que haya vivido. El niño tiene que ser reprendido y ahorita Dios nos está disciplinando en lo que no tenemos que hacer. Aún todavía no sabemos cómo perdonar. Si tú te fijas, ni siquiera he entrado, porque ni puedo, cómo es que David, Saúl o tú y yo, o Pedro, aprenderá a perdonar. Todavía no. Estamos viendo cómo estos hombres sí son tipazos. Yo me pongo así. ¿Qué chava no quería casarse con un José, con un David? Ya David no adúltero. David con una capacidad de perdón, de prohibirle a sus hombres, ya olvídate, desquitarse, tocarlo. Ni siquiera lo tocaron. Y lo pongo al revés. ¿Qué varón, qué joven, qué esposo no quisiera tener una esposa así? Que no atente contra él mismo. ¿Qué escuela no quisiera tener? ¿Qué célula no quisiera tener? ¿Qué vecinos no quisiera tener? Pero sí puedo tener un corazón como el de David, como el de José, como el de Cristo, que me perdonó todo lo que yo he pecado. Y perdonándonos unos a otros, así como Cristo os perdonó, hacerlo ustedes también. Pero ya lo hice 3 veces, dice Pedro. ¿Hasta 7 lo he de hacer? Él está en la jactancia. Hubo otro acá, otra escena muy buena. eh, Ahí espérenme, segunda de Samuel 19. Espérenme tantito, aquí se me movió en este momento me recargué en lo malo de estas chivas. Lo voy a tener que mencionar solamente. Eh, Naval es un hombre malvado. Sí, sí, ahí sí me ayudas ubicando, le piqué aquí. Cuando Naval es perdonado por Abigail, leí en primera de Samuel, segunda de Samuel. Naval es un hombre malvado, pero de veras, malvado como él solo. Es un hombre indeseable. Y entonces eh, tiene una esposa extraordinaria llamada Abigail. Sí, es primera. Gracias. Tengo aquí, gracias a mi esposa apuntadora. Primera de Samuel 25, por favor, busquen. Discúlpenme, pero piqué aquí algo que no debía haber picado. Pero aquí está mi esposa. En primera de Samuel 25, David y Abigail, dice aquí el pasaje. Y vamos a ver primera de Samuel 25, 3. Tiene un esposo. Aquí voy a hablar de los matrimonios. Tú y yo, cada quien que apropie, yo soy esposo, tú eres esposa, hermano, con quien quieras, pero ubiquémonos con un ser humano igualito a nosotros. Y aquel varón, en este caso varón, podría ser aquella mujer, aquella esposa, se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Aquí Gustavo y Ceci, fulano y sutano, aquel hermano y hermana.
Era aquella mujer de buen entendimiento. Hemos aprendido ahorita algo, la grandeza de una persona, la capacidad de ser alguien totalmente diferente de acuerdo a Jesucristo en una virtud, la gloria de saber perdonar, que ya veremos cómo vamos a perdonar. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Era duro, era dura, de malas obras, mala, rencillosa. Dice la Biblia, no yo, ¿eh? Como gotera continua, es la mujer rencillosa, rencorosa. Tin, tin, tin. Pero también aquí habla de un hombre malo, perverso, duro. Así es que este hombre era malo verdaderamente y merecían la muerte. Así es que en su corazón así pretende matar a David. Y vamos a ver el versículo 14 cuando Nabal va a pretender matar a David, pero interviene su mujer. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saluden a nuestro amo y él los ha zaherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal que está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y los cargó todo en asnos. Este hombre quería matar a David, quería rechazarlo, no quería que pasaran por su lugar, pero esta mujer era una mujer de Dios con un corazón, era una mujer entendida y hace todo esto. Y dijo a sus criados, versículo 19, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. En este caso no es una rebelión contra Nabal, aclaro, contra las mujeres. Es de Dios, Dios lo está permitiendo. Este es el corazón de Dios misericordioso. Debiendo merecer a alguien el mal, David les prohíbe que toquen a Saúl cuando es Saúl un asesino. A igual aquí. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto. Aquí David le está diciendo, tu marido es un sinvergüenza. O sea, en vano lo guardé, en vano fui muro para él y sus hombres. A eso se refiere. Sin que le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada. ¿Quién no piensa así? Que mal te vaya, ¿no? Que de aquí a mañana de todo lo que fuera suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y David quiere desquitarse. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Quiero insistir en algo. No seamos instrumento de maldad para con otros. Sé instrumento de bien. Aquí otros quieren hacer daño. En este caso es el mismo David. Pero Abigail, llena de entendimiento, va a interceder para que no solamente ella, sino que otros se apacigüen, no cometan homicidio, no se amarguen, somos pacificadores, consoladores, somos reconciliadores con Dios, dice en las bienaventuranzas, estos serán llamados hijos de Dios.
No importa qué mal hablen en la escuela, en el trabajo, los vecinos, las ovejas, los condiscípulos, no importa. Mira bien, escucha esto. Lo voy a leer. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuches las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Eso significa Nabal perverso. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. No sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Este es el punto. Qué tipazo. Les adelanto que finalmente David se va a casar con una Abigail. ¿Quién no quisiera una mujer así? ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Sé como un niño y tenemos que aprender a perdonar. Versículo 29. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. No digas yo me vengaré, la venganza es de Dios. No intervengas. Hay un Dios que todo lo ve, que está a cargo de todo esto. Abigail es una mujer de entendimiento. Ha entendido que esto afecta a ella y a los demás. Este es el, este es el corazón primero de un niño que está siendo instruido por Dios y que en este momento estamos siendo reprendidos. En esto nos vamos a quedar, en el daño que tú y yo, si no obedecemos, nos generamos a nosotros mismos y a los que nos rodean. Este es el tiempo en lo que tú tienes que primero meditar qué estoy haciendo, si esto es correcto, si vale la pena. Y Dios llega a tu vida y te hace, pero, y esto, Dios, no lo hagas. No va por ahí. Hazle caso a Dios. Él te va a guardar. No tienes ya qué hermoso fue. Esto es de anoche, guardar a mis hijos. Estábamos siendo testigos de una verdadera desgracia ahí y enseñarle a mis hijos, no participáis de las obras infructuosas de las tinieblas. No hagan eso. David prohibió. Ahora Abigail le pide a David que no cometa tal atrocidad contra Dios, porque Dios lo va a guardar. Hay un plan para él. Te ruego que perdones a tu sierva por esta ofensa. Ella sabe que no es su lugar, que no es quien, pero la está usando Dios. Que te use como esposa, que me use como esposo, que te use como hijo, que te use como amigo, que te use como alguien que va a bendecir a otros, que los va a guardar de una reprensión, de una destrucción de Dios, de una amargura que se instale en tu corazón. No, David, frena esto en tu corazón contra Nabal. No, fulano, no, Gustavo, no guardes nada, ni una raíz de amargura. No se vuelva tu cenido, tu ceño fruncido, tu vida ceniza, tu actitud de enojo permanente, de una actitud vengativa, amargada. Da oído a la voz de Dios. Hoy está hablando Dios a tu vida con toda templanza. Deja que seas un hombre conforme a la estatura, conforme a la virtud de Jesucristo, perdonador. Esto es un hombre de verdad, una mujer de verdad. Imagínate nada más qué mujer. Vamos a leer el 32 y con esto termino. Y dijo David a Abigail, versículo 32.
Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿De qué te sirve ser rey? ¿De qué te sirve tener un palacio? ¿De qué te sirve tener títulos si eres un amargado y asesino? Pero aquí le dice, oh mujer, de lo que me has guardado, qué humildad este hombre, qué oídos para que cuando alguien Dios utilice y te frene, dale oídos a esta persona. Es por tu bien, es Dios hablando a nuestras vidas. Lo dice aquí, que te ha enviado Dios para que me encontrases. Y alaba a Dios, bendito sea Dios. ¿Qué más? No hay más, no le encuentro más. Aquí lo dejo de tarea. Esta es la introducción, esta es la entrada del contexto que habla Jesucristo en Mateo del 18 al 35, de lo que requiere un niño: ser cuidado, ser instruido, alimentado, ser corregido para ser guardado de cosas que podrían afectar toda su vida. A ti y a mí no nos enseñaron, pero Dios viene y nos enseña. Hay que enseñar a nuestros hijos. Ellos tienen que ver la luz entre y las tinieblas. Abigail un día escuchó y pudo ser usada por Dios para frenar a un rey. Y le dice, perdóname, ¿quién soy yo? Primero, para pasar por sobre mi esposo. Y segundo, para venirte a decir lo que tú tienes que hacer. Imagínate nada más. Estas son las personas que Dios quiere hacer virtuosas, llenas de gloria y de valor verdadero. Lo demás, vano. Lo demás, ¿de qué te sirve casarte con un rey? Andar en un carrazo con un tipo pelado que tiene estas intenciones. O con una mujer rencorosa. O con unos hijos malagradecidos. Ahí está. Aquí lo dejo. Aquí lo dejo en las manos de Dios para que a través de cada versículo, de que cada uno lo medite, vaya con Dios y le diga, dame esto, pon esto. Esta sería nuestra oración. Pon esto en mi corazón, que pueda escuchar tu voz, no al cuate que lo dio. Hoy leímos la palabra de Dios. Lo estás escuchando de la palabra de Él mismo para hacernos hombres conforme a su corazón. ¿Alguna duda? Ni cuál, ¿verdad? Puro perdón, pura vergüenza, ¿no? Más bien sería, ¿alguna vergüenza? Sí, yo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, muchísimas gracias por, igual que David, estarnos invitando a guardarnos de derramar sangre inocente, por cuanto tú no tomaste esta decisión con nosotros. Siendo culpables y pecadores, preferiste en una cruz pagar por todos nuestros pecados, interceder, atravesarte, como David lo dice, por haberte atravesado en mi vida y haberme guardado de tal gran asesinato. Dios, ¿cuántas veces hemos hecho esto en nuestra propia vida y hemos afectado a los demás? Perdónanos por esto y llévanos a tener tu corazón misericordioso, benigno, que estas palabras que hoy hemos escuchado de tu boca a través de tu palabra se instalen en nuestro corazón y sea limpiada nuestra amargura, todo esto que llevamos en un costal arrastrando y aparte infectando a otros. La escena es muy evidente, una escena de enojo por parte de Nabal, de Saúl, de esta mujer en un auto y de cada uno de nosotros en nuestros hogares, escenas vergonzosas, de las cuales no queremos saber nada, Dios, por las cuales te pedimos perdón y borres nuestra maldad y podamos comenzar con un corazón nuevo, una disposición de cada uno decidir
Ya no cuántas veces perdonar, sino, Padre, enséñanos a perdonar. Gracias por nuestro estudio, por la gracia que tú derramas. Te pedimos porque en esta semana se pueda resolver favorablemente el lugar en donde hemos de reunirnos y mientras seguir aprovechando este recurso que con tanta fidelidad tú nos das para poder estudiar tu palabra. Bendice nuestras familias y nuestros hijos y llévanos a cada uno a otorgarnos el perdón conforme a lo que nos has enseñado esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues no hay más que hablar, más que Dios lo haga. Un gusto, como Mucho. siempre. Dios las Igualmente. bendiga. A borrar ahí nuestro Igualmente. pasado. Gracias.